Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por sumarse a este nuevo encuentro de ciclos de encuentros abiertos que propone Rofex. Primero de cuatro, de renta variable. Sí, una mano levantada. El primero de cuatro que propone Rofex. Vamos a estar hablando un poquito sobre índices. Hablaron el jueves pasado con Guillermina sobre acciones. Es una introducción de qué es una acción, para qué sirve, cómo operarla, cuál es el espíritu de la inversión atrás de comprar una acción. Y vamos a ver otro vehículo de inversión que está muy, muy relacionado, que tiene a la acción como base. Ahora vamos a esperar unos minutitos y 9:05 más o menos empezamos. Creo que se siguen sumando participantes, así podemos empezar todos juntos. Tienen una sección de QA en donde pueden escribir cualquier pregunta que vaya surgiendo. Yo voy a tratar de tener el cuadrito abierto en un costado, así puedo ir respondiéndolas sobre la marcha. Hay alguna cuestión capaz que es interesante que responda en el medio de la conversación. Si no, lo respondo al final. Pero sí, siéntanse libres de hacer cualquier tipo de pregunta. Se aprende más nutriéndonos de las eh, preguntas y respuestas de todos nosotros. Tal vez una pregunta es algo que otro compañero también estaba dudando o no sabía ni siquiera que estaba dudando. Así que las preguntas son realmente muy, muy enriquecedoras. No dejen de hacerla, que por ahí le pueden... Además es la forma de direccionar lo que la agenda que propongo a temas o cuestiones que ustedes tengan especial interés. Así que eso siempre lo aliento. Es realmente una buena forma de, eh, de llevar la conversación. Y para mí me es como un feedback de que si hay preguntas, indicador de que todo está bien. Más que nada en este formato que es un poquito unidireccional, en cursos más con menos personas, tal vez se pueden plantear conversaciones, acá es un poco otro formato, distinto. Bien, las clases sí quedan grabadas y les va a estar llegando en hoy o hoy o mañana el material. Y la presentación que yo voy a mostrar ahora también se las envían. Así que eso desde ya. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, así vamos a lo nuestro, que tenemos una horita, la cual vamos a hablar índices. Bien, dijimos, estamos en el ciclo de clases abiertas, en el mes de renta variable. Hablamos la... Lucas pregunta cuál es si vamos a hablar de la ponderación del S&P. Mirá, me encantaría saberla y decírselas. Vamos a... eh, bueno, hoy no nos va a dar el tiempo, pero sí es muy interesante tratar de estimarla. Un ejercicio que se puede hacer por correlación. Un ejercicio, hay una metodología que viene de la estadística y se puede hacer bastante, bastante preciso. El problema no es tener la ponderación actual, sino la ponderación futura. Eso ya lo vamos a hablar, es tal vez para los que
no están tan metidos, estoy hablando en chino, ahora en una hora van a entender de qué estamos hablando. Eh, esa es la promesa. El tema es ver la ponderación futura, que eso sí es imposible. Eh, Se me fue el cuadrito de Cuba, me interesaba tener. Acá. Bien. Habían hablado el jueves pasado de que es una acción, que es el principal, es la menor, el menor pedazo de participación accionaria de una empresa. El inversor que compra una acción se convierte en accionista de una empresa con todo lo que eso significa. Es acreedor de las ganancias en forma proporcional a su tenencia accionaria, obviamente, y depende de la acción que compre, puede tener poder de voto, voz y voto en el directorio, en las asambleas del directorio de la empresa. Cuando uno compra una acción, rara vez lo hace pensando en el poderío que tiene en la toma de decisiones de la empresa. Porque la proporción de la empresa que uno compra, compro un CDR de Apple, me convierto en accionista de Apple, pero no es que voy a tener mucho peso. Ahora, la cartera y las inversiones que hacen Warren Buffett, que cuando compra una empresa compra el 5 o 10%, bueno, ahí sí tiene otro análisis. Compra la acción pensando en las decisiones que va a tener eh, y cómo poder implicar sus intereses, su experiencia en el directorio de tal compañía. Nosotros cuando compramos una acción, el accionista minoritario lo compra como instrumento de inversión pensando que va a generar una rentabilidad futuro. La definición de inversión es inmovilizar o ceder, mejor dicho, un patrimonio en un tiempo hoy T0 con el fin de obtener un patrimonio más grande en el futuro. Cuando respondemos las dos preguntas de qué tan en el futuro, o sea, en cuánto tiempo y qué tan más grande va a ser el patrimonio, podemos hablar de tiempo y de ganancia, o sea que podemos hablar de rentabilidad. Lo podemos expresar en distintas medidas, una TNA, una TIR de la inversión, lo que sea. Entonces, la ganancia de la acción va a venir dada o en realidad se monetiza por dos cuestiones. Una es la suba del precio de la acción y otra es los dividendos, que son las ganancias en un periodo de tiempo que tiene la compañía que divide entre los accionistas. Entonces, cuando tiene la acción, le llega proporcionalmente una parte de las ganancias de la empresa. Podemos ver en gráficos, hay muchos portales de información de acciones en Internet, muchos de estos gratuitos, en donde podemos ver la variación del precio de las acciones. Las acciones van subiendo, van bajando conforme a la información propia de la misma empresa. Si la empresa vende más, va a subir su valor de la acción. Si la empresa vende menos, va a rendir menos. Pero también suben por cuestiones de la economía. Ayer estuvo el reporte de tasa de interés de Estados Unidos, de inflación, que fue levemente superior a lo pensado. Todas las empresas tenían un motivo para bajar. Y si ven el mercado ayer, cerró en rojo, puntualmente por el dato puntual de Estados Unidos. Incluso los bonos de Argentina que venían subiendo, tuvieron un retroceso de promedio un 1,5% por un dato de la economía real. La tasa de inflación mensual de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que un dato de la economía afecta a todas las acciones, todas,
estructura de capital de la misma acción, eh, de la misma empresa. ¿Por qué? Porque si tienen más o menos deuda, la tasa de interés va a afectar de distinta manera, obviamente. Estaba revisando el cuadrito de Cuba, acá estamos bien. Bueno, lo que nos convoca hoy es hablar un poco de las acciones en su conjunto. ¿Qué pasa cuando analizo un conjunto, una bolsa que tiene muchas acciones? Porque esto puede tener más de un motivo que lo vamos a analizar en unos minutos, pero es interesante pensar un vehículo de inversión o una canasta en donde yo pongo varias acciones. ¿Con qué criterio? Alguno, cualquiera, lo decido yo. ¿Para qué? Para poder analizar información de manera agregada. Tal vez no me interesa seguir el precio de una acción, sino de varias a la vez. Si quiero saber, por ejemplo, después de las elecciones, cómo le fue a las empresas de Argentina, tengo dos opciones o tengo una en realidad, ver cada una de las acciones cómo subió, las puedo promediar, alguna le fue mejor que otra, alguna habrá bajado, eh, pero en términos agregados, bueno, tengo que hablar en promedio o en mediana o en alguna forma en la que le digo, bueno, a la mayoría le fue bien, o a todas le fue bien, o en promedio subieron tanto por ciento. Entonces, acá entra una cuestión de que, bueno, necesito alguna medida que me sume todas las acciones de por ejemplo, en este caso, un país. O podría también pensar y que me sume o que me agrupe las acciones por un determinado sector de la economía. Cuando asumió Biden en las últimas elecciones de Estados Unidos, hubo muchos movimientos en la bolsa, pero que fueron modificando su magnitud y sentido, depende del sector al cual pertenecían. Entonces, los bancos tuvieron muchos movimientos, no recuerdo si era bajo la alza, pero sí me acuerdo que habían sido como que más cimbronazo había tenido. Entonces, es interesante ver, bueno, qué pasó con todos los bancos. Y ahí agrupo y hago una canasta. Algo importante a destacar es que un índice es una canasta en donde yo pongo acciones teóricas, ¿sí? Puede haber tantos índices como de los definamos en la construcción, es un concepto teórico en el que yo defino, bueno, quiero hacer un índice que contemple eh, estas acciones porque tienen esta característica en común. Los más comunes obviamente son los más intuitivos por sector de la industria o por país. Pero yo puedo decir, bueno, quiero un sector de las empresas más apalancadas. Entonces tomo las acciones que tengan más deuda. ¿Por qué? Porque si pienso que la tasa de interés va a bajar, las empresas más apalancadas son las que más van a subir, pues tienen menor costo de deuda. O al contrario, quiero las menos apalancadas, entonces me hago una canasta de esas acciones que yo estoy definiendo. Pero fíjense que lo defino yo en forma completamente unilateral y es algo teórico. Simplemente es para seguir la información eh, y poder analizar la información actual en términos agregados. Abro el costo de preguntas de vueltas. Bien, me dijeron que se escucha cortado. ¿Se escucha mejor ahora? Que apagué la cámara. Sí, es por momentos. No sé si, no es constante, pero por momentos se cortaba un poco. Ah, bueno, apagué la cámara, tal vez a ver si se escucha mejor ahora. No hay problema. Perfecto. Pero díganme. Bárbaro. Bueno, esperemos que ahora vaya bien. Gracias por la aclaración. Bien, entonces seguimos
con la presentación. Entonces dijimos que los índices son canastas de activos individuales, es decir, que todas las acciones que la clase pasada vieron de forma separada y dispersa, ahora la pueden pensar en términos más agregados. Los juntamos a todos y analizamos la variación en forma conjunta. Entonces, el índice va a ser el valor numérico, por ejemplo, cuál es el valor del índice, va a ser, por ejemplo, la suma de todas las acciones. Entonces, el rendimiento de un índice en un determinado día va a ser el rendimiento, un promedio del rendimiento de todas las acciones que lo constituyen, sus activos constituyentes. Ahora, ese promedio, ahora vamos a ver, puede ser un promedio simple o algún promedio que esté ponderado de alguna forma, tranquilamente. Pero pensémoslo en términos bien simples, va a ser el rendimiento del índice es el rendimiento promedio de todos los activos que tiene adentro. Entonces, ¿para qué nos sirve esto que estamos hablando? Bueno, tiene por lo menos tres grandes y principales em, usos. En primer lugar, sirve como fuente de información para ver toda la información de la economía, por ejemplo, o de las acciones de un país. No tengo que ver todas las empresas una por una, sino que me fijo el índice y eso me da una medida rápida de cómo le fue a las acciones de un determinado país. El caso de Argentina, después de las elecciones, que el Merval subió. El Merval es el mercado de valores de Argentina y es un índice, que después vamos a ver la composición, pero me fijo en el índice de las acciones de Argentina y listo. Subió un 50%. El 50% por decir un número, ¿no? Entonces sé que a la Argentina le fue, a las acciones de Argentina le fue muy bien después de un determinado evento, en este caso las últimas elecciones. Em, Ahora, esto no significa que todas las empresas subieron un 50%. Significa que en promedio, ¿no?, subieron 50%. Va a haber empresas que subieron más que otras, va a haber empresas que incluso pudieron haber bajado y afecta al índice, pero en promedio llegan a este 50%. De hecho, hay empresas que Mirgor, después de las elecciones, bajó y va a afectar al índice, pero en el promedio todas subieron 50%. ¿Por qué? Habrá habido alguna que subió 100. Entonces, de forma muy rápida, puedo ver cómo le fue a eh, a un sector determinado. Estamos hablando de países, pero también puedo verlo por sector industrial. Y esto me da me sirve para escalar la información que yo incorporo, con la que yo me nutro. No tiene sentido ver todos los días, por ejemplo, que seguimos el mercado y queremos ver un pantallazo general del mercado. No tiene sentido que yo me ponga a ver 10 acciones de Argentina, 10 acciones de Estados Unidos, 10 acciones de Europa, 10 acciones de Asia. Digo 10 por decir un número, tendría que ser más. Es algo que puede llevar horas. Si estoy todo el día mirando cómo le fue a esas acciones en las que yo no invierto, pero sí me interesa saber para estar al tanto de cómo fluctúa el mercado, bueno, no hay 24 horas al día que alcanzan. Era un día el doble, por lo menos. Entonces, viendo un índice, el índice de Europa, el índice de Taiwán, de China, ya con un solo numerito me resume cómo está la situación diaria de todo un país o de un sector. Después, si yo quiero invertir particularmente en un país, bueno, sí, ya el índice me da poca información, pierdo información con el índice, pero me ayuda a tener un primer pantallazo, después es la foto completa del mundo, después me, me sumerjo en el sector o país que a mí me sirva y que yo tenga
interés en invertir. Después, una vez que yo tengo inversiones, ya sea para mí o para mis clientes, me sirve mucho como benchmark, como comparación para decir, bueno, yo tengo una estrategia de inversión pensada, determinada a partir de indicadores técnicos o por análisis fundamental. Decidí comprar estas acciones porque me parecían interesantes, invierto en ellas. Después compro, vendo, hago otras inversiones y al término de un año tengo X resultado. Pérdida, ganancia, no importa. ¿Cómo sé cuánto, o sea, si gané? ¿Cómo esperar para ver si mi cliente está contento o no? Términos, bueno, si la inversión fue negativa, no va a estar muy contento que digamos. Pero si fue positiva, eso no implica que haya sido una estrategia ganadora. Tenemos una primera bala que es la tasa libre de riesgo. Entonces, si estamos pensando en acciones de afuera, tiene que rendir sí o sí más de lo que rinde un T-bill, que hoy está en 5%, no es una vara baja para nada. Hay que llegar a tener un 5%, y eso libre de riesgo. Así que tenemos que pensar en 10 signos de pregunta. Cada inversor tendrá su costo de oportunidad y su aversión al riesgo. Pero bueno, tenemos que estar pensando en un número de ese orden de magnitud. Eh, y después, aunque hayamos superado la tasa mínima, la tasa libre de riesgo, que es un resultado mínimo que cualquier cliente va a exigir, ¿por qué lo va a exigir? Porque si no, no pone dinero en esa estrategia y lo pone en un T-bill, se asegura un 5% sin volatilidad en el transcurso de un año. Bueno, pero más allá de eso, necesitamos saber cómo le fue al mercado en general. Porque si todas las acciones subieron un 20% y mi estrategia dio un 10%, y bueno, o sea, sí, está bien, gané un 10%, pero perdí frente a todas las otras estrategias. Entonces, sí está bueno ver, compararme contra él, pero es muy ambiguo decir me comparo contra el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado de Estados Unidos tiene 8.000, 9.000 acciones. No me puedo comparar contra las 8.000 acciones. No hay forma de que analice 1.000 acciones. Es muchísimo. Entonces, los índices tienen para eso, también para servir como benchmark. Y es muy común en el ámbito de inversiones y de portfolio management, que el curso, creo que hay un curso ahora a fin de mes, em, que sea que me pueda comparar contra un índice que represente o que tenga la suficiente representatividad en el mercado. En Estados Unidos, el más conocido es el que hablábamos al principio, el S&P 500, que, bueno, no quiero spoilear nada, porque ahora vamos a hablar bien de ese índice y del S&P Merval, obviamente. Pero bueno, sí me sirven como benchmark. eh, Cuando empiezo a ejecutar una estrategia de inversión y invierto dinero de clientes, sí está bueno explicitar al principio contra qué nos vamos a medir. Bueno, mi estrategia trata de ganarle a tal índice. Puede ser la tasa libre de riesgo, puede ser el S&P o puede ser, si yo invierto en todas empresas de banco, algún índice que solo tenga acciones de banco. ¿Por qué? ¿Para qué no me puedo medir contra empresas de un sector metalúrgico si solamente estoy invirtiendo en banco? Yo tendré mis motivos por el cual esta estrategia son solo bancos, bueno, y me mido contra eso. Es más natural medirme contra lo que yo estoy realmente haciendo. Y el tercer punto, el cual es muy importante, más para inversores minoristas, es la diversificación. Imagínense que invertimos, nosotros como inversores minoristas queremos invertir en una cartera de activos eh, medianamente estable. Cuando uno invierte en una cartera, lo que hace es bajar la volatilidad de su inversión, cuando invierte en muchas acciones. El tema de invertir en muchas acciones es que necesitas mucho,
capital para inmovilizar. Si quiero invertir en una cartera que más o menos siga al mercado de Estados Unidos, no me alcanza en invertir en 5 acciones. Tengo que pensar a partir de 20, de 20 acciones. Bueno, ¿cuánto dinero necesito como inversión mínima para invertir en 20 acciones distintas? ¿Sí? No puede ser algo que hago con, eh, no sé, un monto reducido de dinero. Entonces, invertir en el índice, se puede invertir en índice en base a otro vehículo de inversión que vamos a hablar más adelante, que son los ETFs, pero hay formas de invertir en los índices que con muy poquito dinero uno puede acceder a una parte de cada una de las acciones que tiene el índice. Piénsenlo como un fondo como un fondo de inversión. ¿Qué hace uno cuando compra un fondo de inversión? Compra una cuota aparte y está comprando una fracción de todos los activos que tiene dentro un fondo común de inversión. Bueno, el índice en ese sentido es muy parecido. Ustedes están comprando, al comprar un índice, una partecita de las acciones. Entonces, se reduce muchísimo, tiende a cero, el dinero que necesitan para invertir. Ahora vamos a ver cuánto sale eh, una unidad o un nominal de estos índices, como para que vean que realmente es muy, muy poco dinero. Y vamos a hablar, Adrián, de cómo invertir en estos paquetes accionarios que ya están armados. Que si hablamos de paquete accionario, es porque ya está, estamos hablando de un ETF, porque los ETF son los que tienen las acciones adentro. Pero no quiero adelantar porque eso viene más adelante. Bien, habíamos dicho que un índice, que es un número teórico, es un número que es una construcción teórica, una definición, no podemos invertir en ese índice porque es simplemente una fórmula aritmética de cómo se relacionan acciones que yo selecciono en base a un criterio. Estas acciones dentro de mi bolsa yo las eh, le puedo asignar distinto valor. El caso más sencillo es cuando tengo un promedio simple. Entonces, mi índice es simplemente el promedio de todas las acciones que tienen adentro. Yo tengo 5 acciones y van a afectar al índice en igual medida. O sea, el 20% en el caso de ejemplo que les marqué. Em, entonces, si el rendimiento de la acción 1 es 10%, bueno, va a afectar en un 20% al índice. El rendimiento de la acción 2 es eh, igual, 10% va a afectar en un 20%. Y si la mitad de las acciones subió y la mitad de las acciones bajó, bueno, el rendimiento del índice es 0%. Fíjense que ahí estoy perdiendo información, porque no tengo medida de la dispersión de los rendimientos de los elementos constitutivos. Y eso es una característica de los índices, ¿no? Que en el agregar información me sirve para hacer economías de escala, acceder a mucho análisis de muchas acciones en pocos números, pero sí pierdo un poco de, de información. Pablo, levantaste la mano. Si querés, podés escribir la pregunta en la caja de QA y la respondo. Ahora, no es muy natural o muy fiel a la realidad que todas las acciones valgan lo mismo, representen la misma importancia dentro del índice. ¿Por qué? Porque hay acciones más grandes que otras. Entonces, el rendimiento que pudo tener eh, Reddit, que es una acción que salió a cotizar en bolsa la semana pasada, tiene muy poca capitalización bursátil, no va a ser lo mismo que Apple, que es una empresa mucho más grande, mucho menos volátil, que se opera mucho más. Entonces, un rendimiento, una variación de X porcentaje de Apple
va a ser mucho más, va a tener mucha más información adentro eh, eh, que una variación de una acción que tiene poca capitalización, poca liquidez. Entonces, lo interesante es, bueno, ponderemos este promedio que yo planteé en el escenario base equiponderado. Entonces, a cada acción le asignamos un peso puntual. Entonces, la acción 1 que me representaba el 20% porque tenía 5 acciones en el equiponderado, bueno, si es muy importante, vamos a asignarle un peso del 60%. ¿Cómo poder? La forma de asignarle este peso puede ser por muchas variables. Y si ustedes se arman su índice puntual, por ejemplo, el índice Agustín, va a ser, le voy a asignar el peso que yo quiero. Lo más común es que sea por capitalización o por liquidez. Por capitalización significa que si la empresa es más grande, va a tener más peso, porque su rendimiento va, si estoy midiendo la economía, por ejemplo, bueno, va a tener más peso una empresa que sea más grande. Si quiero ver cómo afectó la, am, el evento de elecciones en Argentina el año pasado, bueno, me voy a fijar en una empresa grande, como por ejemplo, no sé, Jumbo, que estuvo en Twitter muy activo últimamente, eh, y una pyme de mi barrio, le voy a asignar otro peso, porque son dos tamaños completamente distintos. Otra forma de hacerlo puede ser por liquidez, empresas que se operan mucho en el mercado, asignarle más valor que empresas que se operan menos. En el mercado vamos a tener algunas que, como Galicia, que se opera, YPF, Pampa, que se operan muchísimo, y hay otras empresas que hay que esforzarse más para operarlas, a todas. Bien, estaba viendo la cajita. La antigüedad de una empresa en el mercado se puede ver desde sitios que proveen información de mercado. Creo que todas tienen esa misma información. Yahoo Finance, Finviz, TradingView, son todas sitios de acceso gratuito que creo que todos tienen la información de cuándo una empresa empieza a cotizar en el mercado. Em, Bien, seguimos entonces con lo nuestro. Dijimos que podemos acceder podemos hacer índices que son construcciones teóricas agrupando acciones por un determinado criterio y asignándole cualquier peso ponderativo que yo considere bajo mi buen criterio más útil. Caso de sectores que tienen por caso de índices por sectores, el Stock Banks es todos los muchos índices de Europa, entonces este índice ya tiene un doble criterio de filtrado. Por un lado, países, porque solamente usa algunos 5 o 6 países que están descritos en la presentación, y también por sector. No todas las empresas de España, no todas las empresas de Italia, sino solamente los bancos. Esto de los índices, lo que más común es ver índices por países. Casi todos los países tienen su propio índice armado. Acá escribí algunos, pero todos los países lo tienen. El Nikkei de Japón, el IBEX 35 que es de España, el de Hong Kong y el de Taiwán. El de Estados Unidos podríamos hablar del S&P 500 y el de Argentina el S&P Merval. Entonces, dije un numerito, veo cómo está la historia, cómo está la historia en rendimientos diarios de Japón. Puedo ver también agrupar a los índices
por país, entonces cómo le fue a Asia, cómo le fue a, a Europa o a Estados Unidos, de una forma muy, muy sencilla. Obviamente va a ver que hay índices más difundidos que otros. Principales índices que podemos hablar son el S&P 500, el Russell 2000, el Dow Jones, Nasdaq y bueno, Merval, que es importante para nosotros que vivimos en Argentina. El Russell 2000 es súper interesante, yo lo miro bastante, es un índice que agrupa a 2000 empresas de mediana capitalización de Estados Unidos y es muy fiel de cómo narra la economía de Estados Unidos. El S&P 500 está, obviamente es el índice más importante o más operado del mundo, y habla sobre el estado de la economía de todo el mundo. ¿Por qué? Porque son países, son empresas que operan de forma global, que están completamente internacionalizadas en sus ventas. Entonces, que Apple haya ido de tal o cual manera tiene su sustento en el mundo, porque tiene más operaciones afuera de Estados Unidos que adentro de Estados Unidos, a pesar de que tiene su headquarters en Estados Unidos. Entonces habla mucho del mundo. El Russell 2000 no, son 2000 pymes, se podría decir, de Estados Unidos, que sí tiene mucho que ver con cómo le está la tasa de interés, con cómo le está yendo a Estados Unidos, particularmente al ser dato de inflación. Podemos analizar cuál fue la variación del Russell 2000 y cuánto era el S&P 500 y ver cuál bajó más. Va a haber porque la tasa bueno, justo la tasa de inflación también afecta a todo el mundo. Los bonos de Argentina bajaron por ese dato. El Dow Jones es un índice industrial, tiene algunas pocas empresas, pero del sector industrial. Nada bancos, nada finanzas, todo industrial. El Nasdaq son empresas tecnológicas, son creo que 100 o 200 empresas, creo que 100, empresas de base tecnológica. Es muy bueno, hablando de la ponderación que hablamos al principio del S&P, es muy notorio cómo fue cambiando la ponderación en torno a empresas tecnológicas. Y ahora, la correlación del S&P con el Nasdaq es increíblemente cercana a uno, cuando uno tendería a pensar que son dos índices distintos que me narran historias distintas, eh, pero ahora son muy, muy parecidos, lo cual ya a mí particularmente me deja de gustar porque el S&P cuando tenía 500, cuando estaba más equiponderado, siguen siendo 500 empresas. Antes era tal vez, tenía una ponderación un poco más pareja, ahora ha vertido mucha de esa ponderación en eh, empresas de base tecnológica. Y si tienen empresas de base tecnológica como el Nasdaq, bueno, es eh, esperable que la correlación vaya aumentando y tendiendo a uno. Y el Merval, por su parte, el mercado de Argentina, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, vamos a volver a los índices, particularmente al S&P y al Merval. Lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Pero primero vamos a ver cómo podemos invertir en estos índices como para tener alguna idea de que si bien el índice es una construcción teórica que sirve como benchmark para tomar información rápida. Eh, Habíamos dicho que también sirve para diversificar inversiones. Para que yo pueda diversificar, tengo que poder invertir en eso. Y se invierten a través de los Exchange Trade Funds, que son los famosos ETF, que un índice puede, si tiene un ETF, no todos los índices lo tienen. Por ejemplo, si yo creo un índice en base a mi criterio, el índice Agustín, bueno, no tiene un ETF. Ahora sí, nadie puede invertir en ese índice. Sí pueden comprar las acciones pertenecientes a ese índice en la ponderación que yo lo digo, sí, pero deja de tener sentido la parte de apalancar la diversificación con poco dinero, porque tengo que comprar todas las acciones. Cuando no operaba el S&P, como CDR, que no se podía comprar de Argentina,
algo interesante para hacer era armar una canasta de algunos pocos CDRs, CDR porque para operarlo con pesos, ¿no? En la bolsa de Argentina, que me sigan, que tengan una correlación cercana al S&P. Ahora ya existe el ETF, el CDR del ETF del S&P, entonces ya eso no tiene demasiado sentido, pero hace algunos años era interesante ver, bueno, con los CDR que operan en Argentina, que son algunos, operan con volumen, serán 50, 70. ¿Cuál es el menor número posible de CDR que yo puedo comprar en alguna proporción X para tener una correlación interesante con o cercana a 1 con el S&P? Entonces, no compro 500 acciones, compro 20, algunas, elijo algunas, en alguna proporción para que sea muy, muy parecido al S&P. Y eso era un ejercicio que se hacía, que era interesante. Ahora existe el CEDAR del S&P. ¿Qué significa? Que existe el CEDAR del ETF del S&P. Bueno, primero que tenemos que existe en el mundo el ETF SPY, que es una, un vehículo de inversión, no es una acción, es un vehículo de inversión que me permite comprar una partecita del índice S&P, S&P 500, Standard Poor's 500. Entonces, puedo comprar SPY. Una de las preguntas era cómo acceder a estos índices armados. Bueno, a través de lo que son los ETF. Hay muchísimos ETF en Estados Unidos, está lleno, pueden acceder a, no sé si miles, pero sí cientos de ETF distintos. Desde Argentina, con pesos, se pueden eh, algunos pocos. Los principales, que son los que están en pantalla. Es el S&P, que es el ETF del Standard Poor's 500, QQQ, que es el ETF del Nasdaq, IWM, que es el Russell 2000. Tenemos uno de Emerging Markets, el sector de finanzas, entonces agrupa todo lo que son empresas de finanzas, bancos y otros, de energía, el Dow Jones, que es un sector industrial, el EWZ, que es un ETF de Brasil, de todas las empresas del Bovespa, y el ARCA, que es todas empresas de innovación, que es el que tiene más volatilidad. Fíjense que está acá resumido todo lo que venimos hablando en esta hora, que lo necesitábamos como base para entender qué es lo que estamos comprando cuando compramos un ETF. Fíjense que tenemos por sector, por país. Bueno, y ahora hubo más CDRs esta semana que empezaron a cotizar. No me fijé si había ETFs, pero me parece que sí, que no eran solamente acciones. Bien, y se pueden invertir de pesos. ¿Cuál es la ventaja? Exactamente esa. Podemos acceder a la diversificación de, por ejemplo, a través del S&P de 500 acciones, con, primero, pesos. Buenísimo, no tenemos que sacar dólares, no tenemos que comprar dólares, sacarlos del país, tener un agente de inversión afuera. No, no, no. Con pesos, desde un agente local, se puede invertir. El precio en pesos del S&P es de 30.000 pesos. Esto, bueno, esto es de cuando saqué la foto, pero bajó el dólar, así que seguro que bajó también esto. Bajó el dólar y me parece que bajó el S&P, así que ahora debe ser más barato. Bueno, 29.000 pesos, que es lo que sale una unidad del índice, es el mínimo que necesitamos para invertir en este vehículo. Fíjense que es mucho menos que comprar 500 acciones del S&P. Que no solo hay que comprar una acción de cada uno, porque también hay que ponderarlo de la misma forma que el S&P, que primero no sabemos cómo es, pero bueno, podemos tener información basada. Necesitaríamos muchos miles de dólares para poder hacerlo. Contra módicos 29.000 pesos. Cada uno bueno, de los índices tiene su precio.
Esta página es Sin Elefantes Blancos, la recomiendo mucho. Una página que tiene mucha información de finanzas y bueno, tiene todo lo que son CDR, acciones, ADRs. Esta es la parte de CDRs de ETFs. Voy a abrir un segundo la parte de preguntas. Eva. Invertir en un ETF no es lo mismo que invertir en una acción. Cuando uno invierte en una acción, está pensando exclusivamente en esa empresa en particular y se ve afectado por los balances de esa empresa, por la información contable, la información del sector, de cómo va eh, a impactarle. Acá estamos invirtiendo en muchas empresas. Entonces, eh, el motivo de la inversión es distinta y eso es lo que tenemos que tener claro porque compramos mucho, o sea, estamos invirtiendo eh, en otro instrumento. Una de las preguntas era si podía hablar más sobre qué es un ETF. Es un instrumento de inversión, es un activo financiero, porque yo lo puedo comprar. Un activo es un, un objeto que va a generarme valor en el futuro. Bueno, una acción es un activo financiero, un ETF también es un activo financiero, porque lo puedo comprar de la misma forma que se compran acciones, que se compran bonos. Escribo en la página web del agente que tenga mis inversiones, SPY, va a decir, sale 29.000 pesos, lo compro y ya estoy comprando el índice S&P 500, el cual me va a resultar una inversión rentable o no si el S&P sube o baja. Es decir, si el promedio ponderado de las 500 empresas sube o baja. De esa forma. No voy a estar atado a una sola acción, sino que va a ser algo más en términos agregados, que eso es lo que buscamos cuando invertimos en ETFs. Si yo quiero invertir en una acción puntual, bueno, invierto en la acción. Ahora, si quiero diversificar mi inversión, invierto en un índice. ¿Cómo invierto en un índice? A través de un ETF. Vuelvo de vuelta a la cajita de preguntas. Bueno, estos índices que tienen, estos ETF que tienen un precio, ya tienen en cuenta gastos administrativos de la empresa que los genera y que los sigue, porque hay una empresa atrás que está eh, ponderando continuamente en base a las ponderaciones del índice. Pero de la misma forma que se ve que cuando se compra un fondo común de inversión, dentro del valor de la cuota parte ya están incluidos los gastos eh, administrativos, bueno, acá es lo mismo. Vos ya tenés el precio y sabés exactamente cuánto te va a salir. Si ves en pantalla, se vende en el S&P en 29.178,50, lo compras y va a salir 29.178,50, más obviamente la comisión de la gente, que eso es otra cosa, es aparte. Pero el instrumento es lo que va a salir. Y si cuando lo vendes, pasa una semana, ves que sale 35.100 pesos, bueno, se lo vas a vender a 35.100 pesos, va a tener una comisión de la gente, pero supongamos que es 0%, eh, y vas a cobrar 35.100 pesos, tenés una ganancia de casi 6.000 pesos entre la compra y la venta, sacando aparte de comisiones, ¿no? Pero eso es de la gente. El instrumento en sí, no hay ningún costo. El precio que se ve, con las acciones pasa lo mismo, con todos los instrumentos pasa lo mismo. El precio que uno ve en la pantalla del mercado es el precio que termina pagando, ni un centavo más ni un centavo menos. Es el precio de operación. Bueno, y también sirve, esto ya es aparte, pero se puede ver, como yo tengo un precio en dólares, porque esto cotiza en el mercado afuera, y un precio en pesos, porque cotiza en el mercado local, puedo tener un estimativo
de cuánto está el dólar contado con liquidación de cada uno de los instrumentos. Esto como dato aparte, ¿no? Cada que estamos analizando este valor. Bien, abro una vez más la caja de preguntas. Aquí hay dos muy buenas preguntas. Los índices, o los ETFs, ¿reparten dividendos? Algunos sí y otros no. Depende cómo está constituido y especificado. Uno, cuando invierte en un ETF, puede acceder a su página institucional, en donde muestra cuál es todo el prospecto de inversión que tiene. Que lo vamos a ver en detalle para el Merval, pero pueden verlo para cualquiera de los demás. Y, Alejandra pregunta, ¿qué es mejor, invertir en CDRs o en ETF? Nosotros los que invertimos son CDRs de ETF. Me imagino que preguntás si es mejor invertir en CDR de acciones puntuales o CDRs de ETF. Bueno, son dos inversiones distintas que persiguen distintos objetivos. Cuando uno invierte en un CDR de ETF va a tener mayor eh, diversificación de las inversiones. Cuando invertís en una acción particular, ya sea una acción de Argentina o una acción de Estados Unidos a través de los CDRs, vas a tener mayor control de esa inversión, porque le apostás a la empresa puntual. Bien, si, sigamos los últimos minutos, hablamos del S&P, que es el índice más operado del mundo y diría que el más importante. Son aproximadamente 500 empresas, hoy en día son 505, porque hay unas que quedaron eh, agregadas, no son 504, 505 empresas que pertenecen a este índice, que es muy importante y le da eh, prestigio a la empresa pertenecer a el S&P 500, que tiene una serie de requisitos para ser incluidas, ¿no? Es un índice muy, muy codiciado que solamente van a entrar algunas empresas dependiendo el, el tamaño en cuanto a capitalización bursátil de la empresa, es decir, cuántas acciones y cuánto vale tiene, en cuanto a la liquidez, si se operan mucho o no. No me sirve nada una empresa súper grande que no se opere, no va a entrar en el S&P 500. El grado de internacionalización, y es por esto que cuántas ventas hace en distintos países del mundo o solamente en Estados Unidos. Esto es importante para que el índice pueda ser eh, tenido en cuenta como índice global. El domicilio, bueno, hay empresas de algunos países que están exentas de que no pueden entrar al índice, y hace cuánto que cotiza en bolsa. Si, por ejemplo, Reddit, que empezó la semana pasada, supongamos que tiene una internacionalización excelente, que tiene mucho tamaño, mucha capitalización, bueno, aún así no puede entrar al índice porque cotiza en bolsa desde la semana pasada y piden que sea un tiempo un poco más largo. Si entran a la página del Standard Poor's 500, van a estar todos los requisitos eh, con cada uno de sus parámetros. Esto es importante porque hace que cuando uno hace confiar uno en el índice. Yo cuando compro el SPY, ya sé que estoy comprando estas empresas que siguen estos criterios. Entonces me da un filtro. No es que cualquier empresa va a entrar al índice. Y a la empresa le sirve entrar al índice porque hay muchos fondos que invierten en el índice, entonces aumenta también la demanda de esa acción determinada. Celeste pregunta, ¿con qué inversión tiene menos riesgos? ¿Comprar acciones o ETFs? Y cuando uno compra ETFs, está comprando una cartera de acciones, entonces va a tener
menor desvío estándar. Tiene menos riesgo, por definición, un ETF que una acción. Ahora, hay que ver que la acción sea del mismo sector que el ETF, ¿no? Pues si estoy analizando el ETF de ARC, que son todas empresas innovadoras, contra Coca-Cola, bueno, va a tener menos riesgo Coca-Cola, porque es una empresa muy robusta y ya establecida en el mercado, que tiene poca desviación estándar, contra ARC, que son un conjunto de empresas innovadoras y volátiles. Si analizo una empresa perteneciente al índice contra el índice en general, va a tener menos eh, volatilidad el índice. Y hablando del S&P Merval, acá les dejo el link el prospecto del índice. Este, acá podemos ver todas los requisitos que tiene una empresa de Argentina para entrar en el S&P Merval, que es el índice más importante de Argentina, que está compuesta por las empresas que tienen más liquidez. Esto se va viendo cada 3 meses y las empresas que juntan el 80% de la liquidez del mercado entran en este índice de empresas líderes. No tiene una cantidad fija de acciones, son las empresas que juntan el 80%, podría ser, en un caso extremo, una sola acción. Si se opera una sola acción, casi el 80% del volumen de mercado, bueno, el índice va a ser una acción. Los principales 10 componentes están listados acá en la pantalla: Galicia, YPF, Ternium, Pampa, Banco Macro, Central Puerto, Bima, Aluar, Banco Francés y Transportadoras del Sur. Uno podría comprar una acción particular o invertir en el índice porque invierte el, en Argentina como conjunto a través de comprar el S&P Merval. Bueno, igual el S&P Merval no tiene ETF, no se puede comprar en Bima esto. Acá sí hay que comprar las acciones por separado. Luis, el día es el ETF del Dow Jones. No sé qué, el ticker Dow puede ser otro ETF o el mismo ETF que cotiza en otro mercado. Así que puede variar. Pero día es el ETF del Dow Jones. Bien, y para resumir, las diferencias entre un índice y un ETF es que el índice es un valor teórico y el ETF es el vehículo de inversión por el cual yo invierto la cartera configurada en el índice. Cuando hablamos de índice es simplemente un valor teórico, y cuando hablamos de ETF sí puedo invertir y comprar en esas acciones. Bueno, esta es toda la presentación. Voy a prender la cámara así me pueden ver aunque sea. Stop share. Y voy a abrir más grande el cuadrito de preguntas por si quedó alguna pregunta sin responder. ¿Alguna página que agrupe distintos ETFs mundiales? No, pero lo podés armar a través de una lista de seguimiento. Vos podés entrar a cualquier página o cualquier portal de información. Por ejemplo, TradingView, tenés una watchlist, que es una lista de seguimiento, en donde vos ingresás y seteás una lista con tus eh, acciones o ETF que te interese seguir. Entonces ves en una parte derecha de la pantalla todo lo que vos querés ver. Y si pones todos los ETFs, se te pintan de rojo, verde, si sube, baja, ya sabes con un solo vistazo cómo está toda la economía de las acciones del mundo. Eso es realmente muy práctico como fuente de información. En vez de leer el diario y ver cómo le fue a todas las acciones, con solamente una foto, sabes cómo le fue a los índices de todas eh,
de todos los países. Investing también lo tiene, Investing es excelente. Pueden usarlo y tiene una versión gratis muy, muy amplia. Se puede hacer una versión premium, pero la gratis para empezar estaba muy bien. Bueno, rentabilidad, ¿qué rentabilidad promedio anual es esperable en los índices S&P 500 y Merval? Uno puede pensar en la rentabilidad esperable como la rentabilidad pasada. Yo no te puedo decir cuál es la esperable, sí te puedo decir cuál es la pasada. La historia del S&P 500 dice que tiene una rentabilidad promedio, palabra muy, muy importante, del 8%. Hay años en los que fue muy alto. Por ejemplo, en el 2021 fue de 20%, es un montón. El 2022 dio pérdida, eh, tuvo una rentabilidad negativa. En lo que va del 2024 le está yendo muy, muy bien. No sé qué porcentaje, no me acuerdo, pero sí estamos hablando ya en unos meses de un 15%, 15 a 20%. Falta ver qué pasa el resto del año, ¿no? Pero estamos más o menos por ahí. Y del Merval también habría que hacer lo mismo. Lo del Merval, en realidad, primero habría que medirlo en dólar, porque si no tenemos efectos de la inflación en el medio. Habría que medir el Merval en CCL y fijar cuál es el rendimiento. Creo que de largo plazo, o sea, si lo vemos desde 1900 y algo, tiene eh, no tiene un promedio muy, muy alto. Está cercano a cero. Es muy cíclico el Merval. Pero también tenemos el componente de eh, cómo lo convertimos a dólar, ¿no? O podemos trabajar en una moneda base, bueno, tomarlo como una serie temporal y aplicar una transformación, una deflactación, sacar la inflación, tenemos ese ruido en el medio. Del S&P es mucho más fácil, porque es una moneda dura. Bueno, si quedó alguna pregunta sin responder, se me pasó, pido disculpas. Pueden enviarlas al mail de cursos y las respondemos por ese canal. Eh, o en las próximas clases. La próxima clase van a hablar con Guillermina y la próxima, la cuarta, volvemos a encontrarnos. Así que también le pueden preguntar a ella o me pueden preguntar a mí en las próximas sesiones. Les agradezco por la participación y para ser fieles al horario. Estamos por terminado el encuentro y nos vemos la semana que viene.